Buenos días. En honor al tiempo, ¿cierto? Se conectaron algunos muy puntuales. Vamos a ir comenzando esta jornada. Igual estamos esperando que pueda conectarse la directora regional de Cernamec, la señorita Camila Tapia, pero mientras se pueda conectar, porque me parece que está igual en otras actividades, vamos a nosotros a dar inicio. Primero que todo, darle la bienvenida a todos ustedes que se puedan conectar. Este es un taller que hemos preparado, que se está organizando con la Unidad de Seguridad Pública eh, para conmemorar este día, que cada 25 de noviembre, ¿cierto?, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el fin de visibilizar y sensibilizar a la población de esta problemática y poner fin, ¿cierto? Que nos podamos comprometer todos a poner fin a este problema que perjudica y nos afecta a niñas y a mujeres en el mundo. Ahí se conectó la directora. Entonces, por eso es el fin de este taller y le agradecemos a cada uno de ustedes que se puedan conectar. Tenemos a presidenta de Junta de Vecinos, a colegas, ¿cierto? A concejales y a todos que nos compete el trabajo con esta área. Les dejo las palabras de saludo e inicio de nuestra directora regional, la señorita Camila Tapia. Hola, muy buenos días a todas, todos los que hoy día nos escuchan. Muy feliz de hoy día ser parte de esta actividad organizada por la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro en conjunto con nuestro programa Mujeres Jefas de Hogar, en donde hoy día relevamos un día tan importante para nosotras como servicio y como institución. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que hoy día nos acompaña, que está conectado y que hoy día va a escuchar esta intervención tan importante y esta charla tan importante que es para nosotras hoy día, que hablamos de la violencia en contra de las mujeres. Esta charla la va a hacer nuestra profesional del programa de prevención de violencia en contra de las mujeres, Paulina Aguirre, que nos acompaña, porque hoy día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención en la Violencia en contra de todas las mujeres. Un día que para nosotras como servicio conversamos y hablamos de la violencia todos los días. Hoy día es un día que la sociedad en general se suma a este llamado, se suma a este trabajo, se suma a esta campaña que nosotras hacemos como institución, pero que finalmente es un tema que nosotras día a día relevamos. El 25 de noviembre debería ser para ustedes, como organismos involucrados en esta temática, como funcionarios públicos, como organismos de la sociedad civil, no solamente el día que los llama a generar instancias de difusión, de capacitación y de hablar de la no normalización de la violencia en contra de la mujer, sino que deberíamos todos los días y todos los meses, no solamente nosotras, sino que también ustedes, hablar de esta temática que es tan importante. La violencia en contra de la mujer es una de las más grandes violaciones a los derechos humanos, y eso es algo que nosotras no nos podemos olvidar ni tampoco podemos obviar. Las mujeres no solamente vivimos violencia de pareja, sino que también vivimos violencia en otros contextos, en el contexto laboral, en el contexto, el acoso en la calle, acoso en distintos tipos de situaciones. Y hoy día nosotras como servicio relevamos todos los tipos de violencia, no solamente la violencia de pareja. Espero que esta instancia que vamos a trabajar en conjunto con la Paulina también les sirva para poder conversar, aclarar dudas y consultas, y también llamarlo a usted a la reflexión, que eso para nosotros es muy importante, hacer un llamado a la reflexión. Cómo yo, desde el lugar que estoy sentado como funcionario público o como persona de la sociedad civil, colaboro en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Cómo hago algo más que solo difundir, que solo hablar, que solo conversar de la materia. Uno de los temas más importantes que nosotras día a día mencionamos es que a las mujeres víctimas de violencia no hay que juzgarlas, no hay que presionarlas. Cada una tiene su propio proceso, cada una tiene su propia etapa respecto a la denuncia, respecto al proceso de intervención. No se tienen que olvidar que estas mujeres muchas veces son las personas que ellas más aman, quienes las violentan.
y cuesta mucho entender que la persona que a ti te ama, que la persona que a ti te quiere, es quien te violenta y quien te hace sufrir. Y eso es todo un proceso que las mujeres tienen que hacer para poder salir del círculo de la violencia. Podemos hablar horas respecto a esta temática, podemos hablar mucho respecto a los casos que cada una de nosotras ha visto o intervenido, pero hoy día la invitación de parte de nosotras como instituciones a la reflexión, ya que esto no solo sea un día, sino que sea un trabajo que hacen en el día a día desde el puesto donde están sentados. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Gisela y a la Municipalidad por organizar esta actividad y aquí vamos a estar presentes escuchando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, directora. Gracias por ese saludo, ¿cierto? Y por ese mensaje. Bueno, vamos a dar inicio, como bien decía la directora, está con nosotros Paulina Aguirre, que es la encargada regional del programa de prevención de violencia contra la mujer, y con ella vamos a tener este taller que nos va a presentar la información. Súper, muchas gracias Gisela por el pase y gracias a la directora también por sus palabras. Bueno, como dijeron, ¿verdad? Mi nombre es Paulina Aguirre, yo soy la encargada regional del programa de prevención y violencia contra las mujeres del CERNAMEC, que pertenece al área de violencia, ¿cierto? Donde también integran otros programas como el de atención, protección y reparación, donde ustedes me imagino que deben reconocer los centros de la mujer, casos de acogida, etc. Voy a proyectar ahora la presentación que tengo preparada para que comencemos. Ya. Gisela, ¿me comentas si se ve bien? Por si no hay ningún problema, si se escucha bien todo. ¿O alguien me podría confirmar? No sé si me escuchan. Si se ve la... Sí se ve bien, sí se ve. Ya. Gisela, consulta, ¿y avanza la diapositiva? Por ejemplo, ahí la cambié. Que hay de repente plataformas que cuando uno proyecta no genera el cambio de diapo. Está la presentación, pero no completa, o sea, no se ve Ya. la pantalla. Ya, voy a tener que dejarlo así. Ya. Bueno, el objetivo de hoy, ¿cierto?, es que todos y todas los que estamos conectados podamos, ¿cierto?, poder comprender cuáles son los elementos centrales que van a incidir en la violencia en contra de las mujeres y con ello poder visibilizar y concientizarnos, ¿cierto?, respecto a esta problemática social y sobre todo en un día tan importante como lo mencionaba la directora, que conmemoramos, ¿cierto?, hoy como 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia, de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. ¿Ya? Nosotros como servicio en realidad como que estamos todo el mes de noviembre haciendo hartas cosas para visibilizar esta conmemoración y para sobre todo concientizar, ¿cierto?, a la población respecto a esta problemática. ¿Ya? ¿Cómo nace la conmemoración de este 25 de noviembre? Primero, como objetivo para poder denunciar, ¿cierto?, aquella violencia que se va a ejercer hacia las mujeres en todo el mundo y a la vez, ¿cierto?, para poder reclamar políticas en todos los países para poder avanzar en su erradicación. Esta conmemoración del 25N inicia por un movimiento feminista latinoamericano en 1981, ya específicamente en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas las tres hermanas Maribal en 1960, ya que ellas eran activistas políticas en la República Dominicana y fueron asesinadas en ese momento por un dictador. ¿Ya? Sin embargo, no fue hasta el año recién 2000 cuando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, oficializó este 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. ¿Ya? Por eso es tan importante que en este día también estemos todas bien conscientes, ¿cierto?, respecto a lo que pasa actual y anteriormente también respecto a la violencia. Con ello, es importante que todas y todos adoptemos la perspectiva de erradicar todas las violencias. Ya para eso necesitamos estas instancias y otras instancias también para nombrarla, para problematizarla, para desnaturalizar y, por supuesto, eliminar todos los tipos y manifestaciones
de violencias existentes, ¿cierto?, en contra de las mujeres, respecto a sus tipos, no sé, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y muchos otros tipos que me imagino que ustedes igual deben conocer. Para ello necesitamos también visibilizar a todas las mujeres, ¿ya? Y esto quiere decir a lo largo de todo su ciclo vital, ya sean niñas, ya sean jóvenes, adultas e inclusive adultas mayores, ¿ya? Y esto siempre en el cruce con otras razones de vulnerabilización que existen, ¿cierto? Como la pobreza, como la ruralidad, como la migración, como la discapacidad, ¿verdad? Como la orientación sexual, etcétera. ¿Ya? Y lo más importante es visibilizarla y erradicarla en todos los espacios y en todos los contextos existentes, ¿ya? Estos ya sean públicos o privados, y en los cuales podemos reconocer, por supuesto, la violencia doméstica o la intrafamiliar, o la violencia laboral, educativa, carcelaria, ¿cierto? La migratoria, y en estos tiempos más pandémicos, aquella que es virtual y que se ha acrecentado, ¿cierto?, en tiempos de COVID. Para comenzar, ¿cierto?, a poder entender lo que es la violencia en contra de la mujer, ¿cierto?, respecto a todos sus conceptos, la ONU en 1993 la define como todo acto de violencia que está basado en el género y que tiene como resultado un posible o un real daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que esta ocurra en la vida pública o en la vida privada, ¿ya? En definitiva, la violencia, ¿cierto?, contra la mujer se va a caracterizar por el uso y el abuso de poder y el control de las esferas públicas y tanto privadas que están vinculadas a los estereotipos de género, ya que los estereotipos de género serían la causa específica de que se produzca la violencia, ya que lo vamos a ir revisando más adelante para ir entendiendo bien qué son los estereotipos y cómo va funcionando esta violencia, ¿ya? Por lo tanto, podemos entender que va a existir una direccionalidad, ¿cierto?, respecto a la violencia ejercida en contra de las mujeres. ¿Qué significa esto? Que a nivel, ¿cierto?, de números y porcentaje, existe mayoritariamente que la violencia en contra de la mujer en porcentaje es mucho más alta de lo que fuera como el contrario. Muy difícil en temas como porcentuales que sea al revés, ¿ya? Por lo tanto, siempre estamos como propensas tanto a las mujeres como a los niños a sufrir dicha violencia. Como decía la directora, la violencia en general contra las mujeres, ¿cierto?, va a impedir que nosotros gocemos de nuestros derechos, ya de nuestros derechos humanos específicamente y de nuestras libertades, ya afectando a uno fundamental que es el derecho a una vida libre de violencias. Es importante a todos los que están conectados, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, historia, qué sé yo, algo que quieran agregar, que solamente prendan su micrófono y lo vamos conversando, ¿cierto?, para que el espacio también se torne de forma dinámica, ¿ya? Un año después, ¿cierto?, a la definición que la ONU nos da sobre la violencia en contra de las mujeres, el único instrumento internacional que va a proteger específicamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias es la Convención Interamericana para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia en contra de la mujer, ¿ya? Esa convención es la Belém do Pará, ¿cierto?, y que explica que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción, cualquier conducta que sea basada en su género, ¿cierto?, que cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, sexual a la mujer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿ya? Al partir del posicionamiento de la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos, se han ido perfeccionando, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, marcos que son normativos internacionales y regionales, ¿ya? Dentro de esto nos encontramos con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que es la CEDAW, ¿cierto?, y que esta va a ser considerada como la Carta Magna de los Derechos Humanos de la Mujer, ¿ya? Si bien esta convención, que es la CEDAW, no menciona explícitamente lo que es la violencia en contra de las mujeres, ¿cierto?,
va a obligar a todos los estados partes suscritas a esta convención a proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social, ¿ya? Y reconoce el acto de violencia en contra de la mujer, ¿cierto?, como un acto de discriminación. Algunos de los derechos humanos que son vulnerados, ¿cierto?, producto de la violencia en contra de la mujer son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal, a vernos libres en todas las formas de discriminación, a no ser sometidas a ninguna pena, ¿cierto?, o tortura, ni a tratos crueles o degradantes, ¿cierto?, y obviamente el derecho más alto posible de salud física y mental. A partir de todo esto que yo les comenté, se habla entonces de un sistema de protección de los derechos humanos de las mujeres, que va a determinar, ¿cierto?, la aplicación de un estándar internacional en violencia contra las mujeres, ¿ya? Esto implica que todos los estados partes, junto con condenar todas las formas de violencia contra las mujeres, convienen adoptar políticas que están orientadas, ¿cierto?, a prevenirla, a sancionarla, a erradicarla y actuar principalmente, ¿cierto?, con la debida diligencia para poder prevenirla, investigarla y sancionarla, ¿ya? Es por ende, ¿cierto?, que en Chile contamos con la ley 20.066, ya que es la ley de la violencia intrafamiliar. ¿Ya? Esta ley nos da como concepto, ¿cierto?, o se entiende la violencia como aquella que alude al espacio en donde ocurre, ya específicamente la familia, incluyendo solo la violencia que van a sufrir las mujeres por parte de sus parejas o exparejas. E incorpora a otros sujetos también que pueden ser víctimas de dicha violencia, como los niños, las niñas y los adultos mayores, ¿ya? Para comprender las diferencias y las similitudes o semejanzas, ¿cierto?, entre la violencia en contra de las mujeres y la violencia intrafamiliar específicamente, ¿cierto?, a través de la definición de la ley que les acabo de mencionar, debemos considerar la importancia de poder transitar de un enfoque de violencia intrafamiliar, o sea, de BIF, de esta definición que yo les acabo de dar, que es como tan limitada, ¿cierto?, porque solamente se rige al contexto de pareja o expareja o conviviente, o generalmente al entorno, ¿cierto?, donde ocurre, que es la familia, al transitar a un enfoque de violencia en contra de las mujeres, es decir, englobarlo, ¿cierto?, en un marco un poco más general, ¿ya? Para eso necesitamos visibilizar y problematizar la diversidad y los tipos y manifestaciones de violencia que existen, ¿cierto?, de todos los contextos en los cuales esta se desarrolla y en los espacios en los cuales se ejerce, ¿ya? Y sobre todo considerar la diversidad de las mujeres que las viven, ¿ya? Porque no solamente vamos a entender la violencia en contra de la mujer como aquella que ocurre en un espacio familiar, sino que también aquella que ocurre en un espacio laboral, también aquella que ocurre en un espacio público, ¿cierto?, o educacional, etcétera, ¿ya? La ampliación en esta conceptualización o en esta definición que yo les he comentado implica un giro desde el paradigma de esta violencia intrafamiliar hacia considerarla como violencia en contra de las mujeres, ¿ya? La violencia en contexto de pareja, como nos define la ley, se trata de una forma de violencia más específica, ¿ya? Y se mezcla con otros factores o otras formas de violencia que ocurren dentro de la familia, por ejemplo, como el integrar el maltrato infantil o integrar, por ejemplo, la violencia en contra de las personas que son personas mayores, ¿verdad?, en situación de discapacidad o dependientes en general, ¿ya? De esa manera, tenemos que poner acento en cómo la violencia en contra de las mujeres existe lo que llamamos una direccionalidad de género, que ya les comentaba al principio, ¿cierto? Donde nosotras las mujeres y las niñas, solo por el hecho de serlo, estamos más propensas o más vulnerables, ¿cierto?, a poder sufrir. Luego de entender, ¿cierto?, lo que es la violencia en contra de la mujer y lo que es la vida específicamente, ¿cierto?, desde la ley, debemos entender qué es el género, ¿ya? Para poder ir entendiendo e interiorizándonos mucho mejor en lo que es el fenómeno de la violencia en contra de la mujer, ¿cierto? Y el por qué se da, el por qué existe, ¿verdad? Y cuáles son los factores que van a incidir para que ésta se desarrolle, ¿ya? Por eso es súper importante que entendamos qué es el género, ¿ya? El género específicamente es una categoría social e histórica que va a nacer en los años 70
y esta va a tener el objetivo de comprender la desigualdad y la jerarquía que se establece entre los hombres y las mujeres, ¿ya? Específicamente el género se utiliza para poder analizar y poder describir las relaciones entre ambos, entre mujer y hombre, ¿ya? Como también las desigualdades que entre ellos existen, por lo cual se van a generar los abusos de poder y se nos van a generar también la asignación de funciones respecto a cómo debemos comportarnos en nuestro entorno, ya sea a través de un contexto socioeconómico, histórico, cultural, político y hasta religioso, ¿ya? De manera más específica y siendo más clara, el género se vincula con las funciones, con los comportamientos, con las actividades, con los atributos que cada sociedad, ¿cierto?, le asigna o considera apropiado para las personas según el sexo que se les asigna al nacer, ¿cierto? O inclusive antes de nacer, en base a nuestros genitales externos. Ya, por ejemplo, si eres mujer, ¿cierto?, perteneces a un género femenino, si eres hombre, perteneces a un género masculino, y por ende, cada género socialmente, ¿cierto?, construido socialmente, debe cumplir patrones de conducta, debe cumplir ciertos patrones de comportamientos, de actividades o de atributos, ¿ya? Solo por el hecho de pertenecer a un sexo, ¿cierto?, o a un género o al otro, ¿ya? Y eso se va a definir específicamente por nuestros genitales externos, ¿ya? Por nuestra apariencia externa, ¿ya? Estos roles sociales que yo les explico, que nos asigna el entorno, que nos asigna la sociedad, la cultura, traen una serie de estereotipos y de prejuicios que están asociados a lo femenino y a lo masculino, ¿ya? Y que estos también son reforzados a lo largo del tiempo por la familia, por nuestro entorno social, por los medios de comunicación, etcétera, ¿ya? La diferencia entre las funciones que se espera de una persona con sexo femenino a una persona con sexo masculino genera desigualdades, ya que van a favorecer a lo largo del tiempo sistemáticamente a los varones, ya, y ahí vamos a ir entendiendo por qué favorece a los varones, ¿cierto?, y no a las mujeres. A partir de los avances, ¿cierto?, en la biología de la diferenciación sexual, así como los aportes que existen desde diversos estudios, tanto psicológicos, desde la antropología, desde la fisiología, ¿cierto? La comprensión en torno al género ahora, en estos tiempos, es mucho más compleja de lo que era hace unos años. ¿Ya? Antes, ¿cierto?, podríamos quizás comprender lo que era femenino y masculino, pero no existía una problematización de ello. Hoy en día, en respuesta a los organismos internacionales de los derechos humanos, se han dado paso al reconocimiento de otros ciertos derechos de las personas respecto a su diversidad sexogenérica, ¿ya? Y por ende ahora podemos identificar los elementos del género, ya no solamente lo que es femenino y masculino, sino que otros elementos, ya, y aquí lo ven respecto con esta imagen, ¿cierto?, con este unicornio de colores, donde, ¿cierto?, nos explican los diversos elementos, principalmente desde la identidad de género, ya, la identidad de género vamos a entenderla como la vivencia interna que nosotros percibimos respecto a nuestro género. Ya esta vivencia interna es individual y se siente, por supuesto, de una forma profunda y personal. Ya esta identidad de género puede corresponder o no puede corresponder a nuestro sexo asignado al momento de nuestro nacimiento, ya incluyendo la vivencia personal del cuerpo. La mayoría de las personas, ¿cierto?, se identifica dentro de lo binario, o sea, si eres hombre o eres mujer, si eres mujer, perteneces, ¿cierto?, a una identidad de género ya más femenina, si eres hombre, pertenece a una identidad de género ya más masculina, ¿ya? Sin embargo, cada vez más personas comienzan a tomar identidades que están fuera de esos límites, ¿ya? Eres mujer, eres hombre, o puedes también pertenecer a otro género, ¿ya? También otros elementos del género nos encontramos con la expresión de género, ¿ya? La expresión de género es la manifestación externa, ¿cierto?, que una persona expresa a su entorno, ¿ya? Que puede casar o no con esta expectativa social dentro de esta
identidad de género de ser masculino o femenino, ¿cierto? La expresión de género es una de las formas en las cuales nosotros creamos nuestra identidad, ¿ya? Es como una suerte de actuación que está basada en cómo deseamos que nos veamos ante los demás, ¿ya? Esta identidad, esta expresión de género puede ser variada y puede ser, puede ir desde lo tradicional, ¿cierto? De ser femenino o tradicionalmente masculino, o expresiones que están fuera de ese binomio, ¿ya? También, ¿cierto? Nos encontramos con el sexo asignado al nacer como un elemento de género. El sexo específicamente, ¿cierto? Son estas características biológicas externas, como yo les mencionaba, que son observadas por otros al nacer, ¿ya? Específicamente los genitales, ¿ya? La categoría genital también es más amplia de lo que solemos pensar. Los genitales pueden ser masculinos y pueden ser femeninos, ¿ya? Pero también pueden ser intersexuales u otros, ¿ya? Y otro elemento, ¿cierto? Dentro del género es la atracción sexual. La atracción sexual, digo, puede ser, ¿cierto?, desde una mujer hacia un hombre, tradicionalmente desde un hombre a una mujer, o puede ser, ¿cierto?, entre ambos géneros, sexos, etcétera, ¿ya? Y finalmente nuestra orientación sexual, ¿ya? Que como les decía, es esta capacidad de cada persona, ¿cierto?, de sentir una profunda atracción, ya sea emocional, sexual, afectiva, por personas de un género que son diferentes al nuestro, o que son del mismo género, o que son de más de un género, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos entendiendo, ¿cierto?, el género, y no solamente desde este binomio de masculino y femenino, sino que ahora nos encontramos con un arco iris de cosas, ¿cierto?, que podemos expresar y sentir desde el género. En base a lo que yo les comentaba, nos encontramos con este concepto que es la socialización diferenciada, ¿ya? Y que ustedes lo pueden ver en la imagen como la representación de juegos que existen tanto para niños y para niñas, ¿ya? Desde el momento en que nosotros nacemos, o incluso antes que nacemos, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son nuestros genitales o cuál va a ser nuestro sexo, ¿ya? Esto, este conocimiento, ¿cierto?, de saber cuál va a ser el sexo de esta personita que viene en camino, o de nosotros mismos, ¿cierto?, en su momento, desencadena una serie de procesos que van a moldear a lo largo del tiempo nuestra forma de relacionarnos con el mundo, ¿ya? Y de expresar nuestra identidad ante el mundo, ante el exterior, ¿ya? Por ejemplo, si el bebé es hombre, ¿cierto? Lo más probable es que sus papás, ¿cierto?, generen todo un proceso de, de compras que tengan que ver con cosas azules, ¿cierto? O pintar la llegada del bebé, pintar su pieza azul, o comprarle una pelota de fútbol, preparar para que llegue, ¿cierto?, este hombre al mundo. Y al contrario, ¿cierto?, cuando viene una mujer, correrán, ¿cierto?, los padres a pintar una pieza alzada, a comprar una muñeca, ¿cierto?, para que ella aprenda a cuidar, ¿cierto?, a esta muñeca como mamá, ¿cierto?, o cuidarla en general, generar un comportamiento de cuidado, ¿ya? Puede parecer un poco exagerado como esta diferenciación, que yo creo que actualmente quizás no se visibiliza tanto como yo se los comento, pero sigue pasando, que el solo hecho de que nosotros busquemos en Google cosas para hombre, o bueno, cosas para niños y cosas para niña, y se genera una diferencia inmensa en términos de juguetes y de expectativas que pone el mercado, ¿cierto? Y la familia tradicional sobre la infancia, ¿cierto? En base únicamente a sus genitales, ¿ya? Y bajo esta percepción, ¿cierto? Vamos a considerar que las mujeres son hembras, ¿cierto? Y los hombres son machos. Respecto a esta socialización diferenciada, como yo les decía, se desencadenan desde que somos pequeños a lo largo del tiempo un proceso o varios procesos, ¿cierto?, que van a moldear nuestra forma de ser, nuestra forma de mostrarnos ante el mundo. Ya
en la niñez, en la adolescencia, ¿cierto? Ya siendo jóvenes, adultos, en la adultez, y así, ¿ya? Y lo primero, ¿cierto? Que nos integra, ¿cierto? Que nos muestra esta socialización diferenciada es el deber de cumplir roles de género en nuestra vida, ¿ya? Los roles de género son aquellas funciones que se espera que nosotros desempeñemos, ¿cierto? En algún lugar, en una situación o en alguna o a través de un nivel social, ¿ya? De esta manera, el patriarcado, ¿cierto? Pone a los hombres en el rol productivo, ¿ya? Es decir, que ellos esperan que salgan del hogar a trabajar, ¿cierto? De manera remunerada y que participen también de la toma de decisiones ciudadanas, ¿ya? Para ellos, a través de estos roles de género, ¿cierto? Que la sociedad y el patriarcado han impuesto, son los espacios de poder, ¿ya? Y de responsabilidad, por los cuales ellos, ¿cierto? Los hombres, me refiero, van a competir a lo largo del tiempo, ¿cierto? Con sus pares para poder dominar todos los espacios en los que ellos se mueven, ¿ya? Al contrario, los roles de género impuestos culturalmente a las mujeres, ¿cierto? Se nos asigna un rol que está más bien ligado a la reproductividad, ya a una función reproductiva, digo. Y no solo en términos de reproducción biológica, ¿cierto? De poder embarazarnos y poder tener o traer nuevas personas a esta sociedad, sino que también desde la reproducción ideológica del sistema, ya, o sea, se nos adjudica la labor de transmitir normas culturales, ¿cierto?, a nuestros hijos o a las personas que tengamos a cargo, ¿ya? A las mujeres se nos encarga desde el rol, ¿cierto?, de este rol de género, realizar trabajos que son no remunerados, ¿cierto?, en el hogar, por ejemplo. Y si trabajamos fuera de él, ¿cierto?, que lo hagamos como en rubros que estén asociados a la limpieza doméstica, al servicio o roles, ¿cierto?, o trabajos que están asociados al cuidado de otras personas, ¿ya? También, desde esta posición, ¿cierto?, desde este rol de género de ser mujer, se espera, ¿cierto?, socialmente que nosotras evitemos la confrontación, que nosotras seamos capaces de ceder en nuestras posiciones y que nos mantengamos subordinadas, ¿cierto? Y sumisas respecto en los diferentes espacios en que nosotros nos encontremos, ¿ya? Ya sea en la calle, en la escuela, en el trabajo. Por lo tanto, de forma general, las mujeres vamos a tener más bien un rol pasivo, ¿cierto?, dentro de nuestra sociedad, y el hombre va a tener más bien un rol activo, ¿ya? Y aquí se van viendo estas diferencias que yo les hablaba al principio del género, ¿ya? Y el por qué se va generando la violencia en contra de la mujer, y es respecto a esto mismo, ¿ya? Por estos roles, por estos estereotipos que ahora vamos a abordar. Otro de los, bueno, acá es un poquito más de lo mismo de los roles de género, ya, respecto a las mujeres, ¿cierto? Nuestros roles están socialmente, ¿cierto? Históricamente ligados a aquellas tareas domésticas, ya, solo por el hecho de nosotros tener la capacidad de tener hijos, ¿cierto? E hijas, y se nos asigna toda la responsabilidad que tiene que ver con los cuidados y con el hogar, ¿cierto? Lavar, planchar, preparar comidas, cuidar a los hijos, ¿cierto? Al esposo, a las personas mayores de la familia, sin que esto, ¿cierto?, nos deje tiempo para nosotras y sin espacios de descanso, ¿ya? En cambio, los roles que están asociados, ¿cierto?, a los hombres, desde la etapa de la infancia, se les hace crecer, se les hace creer, ¿cierto?, desde su infancia, que ellos son superiores a las mujeres, ya que son más inteligentes, que son más fuertes, que son más capaces, etcétera. Ya, por ende, los hombres tienen la capacidad, ¿cierto?, de salir a trabajar fuera de la casa, ¿cierto? Y por ende, ganarán el dinero que les dará, ¿cierto?, la facultad por el cual mantener a su familia, ¿ya? Y estos roles, ¿cierto?, son asignados desde que nosotros somos chiquititos y vamos creciendo con esta mentalidad. Otro, ¿cierto?, de esta socialización diferenciada que yo les explicaba, de estas diferencias que existen, ¿cierto?, en los géneros, nos encontramos con los estereotipos de género, ¿ya? Que también están los roles de género y ahora los estereotipos de género, ¿ya? Durante los años, las pautas culturales y todos estos conceptos culturales, ¿cierto?, se han ido creando a partir de estereotipos de género, ¿ya? Y que estos han servido de justificación para asentar y para acrecentar el sistema patriarcal, ¿ya?
Por ejemplo, como sucede con la imposición de una mirada dual o binaria que separa la cultura, ¿cierto?, respecto a lo que está asociado al hombre y respecto a la naturaleza, a lo que está asociado a la mujer. Entonces, los estereotipos de género son imágenes mentales, ¿ya? Cuando ustedes piensan estereotipos de género, siempre es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿ya? Que son imágenes, conceptos mentales que son muy simples, acerca de un grupo de gente que pertenece, ¿cierto?, a algún género y que cumple ciertas cualidades y características, ¿ya? Pueden ser características deseables o pueden ser características indeseables dentro del sistema, pero que siempre son fruto de una generalización arbitraria, ¿ya? El estereotipo más común y que está relacionado con otros estereotipos corresponde al binomio racional e irracional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres son vistos como seres racionales, ¿ya? Y las mujeres somos vistas como seres irracionales, ¿ya? Que estamos cercanas al mundo de lo natural, que estamos cercanas al mundo de la emocionalidad y que estamos cercanas al mundo de las artes, ¿ya? El gran problema, chiquillos y chiquillas presentes, de estas creencias que giran, ¿cierto?, en torno a los hombres y las mujeres, es que va a afectar directamente en el trato que nosotros recibimos, ¿cierto?, en la sociedad, que va a afectar directamente en las oportunidades en las cuales nosotros podemos acceder e incluso también van a afectar en las políticas públicas que se desarrollan tanto para nosotras como para los hombres. ¿Ya? Bueno, la imagen lo explica mucho mejor. Los estereotipos, que son estas imágenes mentales que tenemos respecto a los hombres, es que son seres racionales, que son seres estables, que son fuertes, que son fríos, que son rebeldes, que son valientes, que son objetivos, que son insensibles, que son independientes, ¿cierto?, ahorradores y pragmáticos, ¿ya? En cambio, nosotros tenemos mentalmente esta imagen, ¿cierto?, que las mujeres son irracionales, que somos emocionales, que somos inestables, que somos débiles, que somos cariñosas, ¿cierto? Y estos estereotipos se nos van saliendo como inconscientemente durante nuestra cotidianidad, ¿ya? No sé, nos falta, por ejemplo, los comentarios que nosotras mismas o los hombres también hacen, no, es que las mujeres tienen como más desarrollado su parte emocional, no, es que las mujeres son más sensibles respecto, ¿cierto?, a diferentes situaciones. Inclusive, quizás nosotras que trabajamos, ¿cierto?, en el servicio o las que trabajamos respecto, ¿cierto?, a este mismo enfoque de género, también seguimos cayendo, ¿cierto?, de repente en estos estereotipos porque están tan dentro de nosotros, ¿cierto?, están tan construidos históricamente que es no imposible, pero sí es difícil ir trabajando, ¿cierto?, en cambiar como esta mentalidad, ¿ya? Pero sí se puede hacer, ¿cierto?, día a día. Solamente es cosa que tengamos como esta capacidad crítica de hacerlo cuando vayamos como a comentar algo. Acá nos encontramos, ¿cierto?, en esta diapositiva con un poquito más de ejemplos respecto a los estereotipos para que vamos comprendiéndolo de mayor manera, ya de mejor manera, digo. Existen diferentes dimensiones en las cuales nosotros vamos a estereotipar tanto al género masculino como al género femenino. Ya, por ejemplo, lo principal desde la estabilidad emocional. Ya el estereotipo masculino va a conceptualizar al hombre como el firme, el decidido, el tranquilo, ¿cierto? En cambio, desde la estabilidad emocional, las mujeres vamos a ser las sensibles, las temerosas, las que somos cambiantes, ¿verdad? Y así se va a repetir lo mismo con capacidades intelectuales, con la autonomía y la dependencia, con la autoestima y la afirmación del sí, ¿cierto? Con la agresividad, con los niveles de actividad, con la sexualidad inclusive, ¿cierto? Y también con las dimensiones de relaciones y familiares. Imagínense que estos estereotipos son así como los más generales, pero existen muchos más estereotipos que nosotros creamos mentalmente respecto de cómo debiéramos comportarnos, ¿cierto?, los hombres y las mujeres, ¿ya? Y también, ¿cierto?, por otro lado, nos encontramos con los prejuicios de género como también otro elemento del género, ¿ya? Lo que entendemos nosotros por prejuicio de género son aquellas opiniones que tienen por consiguiente una actitud sobre algo o alguien sin una suficiente información, ¿ya? En las relaciones interpersonales que vamos generando a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos expresando, ¿cierto?, cuando se tiene una actitud positiva o una actitud negativa
con algo o con alguien, ¿cierto? Solo por el hecho de pertenecer a un determinado grupo, ¿ya? Algunos ejemplos de prejuicios de género son: uno, el rol de la mujer en la sociedad patriarcal corresponde a la reproducción, por tanto se espera que ella desarrolle labores de cuidado, ¿ya? Otro prejuicio que existe, ¿cierto?, socialmente respecto a la mujer es que a través de la socialización se refuerza un estereotipo de mujer madre cuya única realización personal está asociada a la crianza, ¿ya? Y otro prejuicio que se genera siempre en torno a la mujer es que la mujer debe poner a sus hijos como, como la única fuente de realización personal. Ya, si no lo hace, es una mala madre o es una mala mujer. ¿Ya? Y esto me hace mucho sentido, bueno, yo no tengo hijos, pero me imagino que algunas de las presentes es madre. Y, bueno, mi hermana tuvo hace unos años atrás, ¿cierto? A su hijo, ahora mi sobrino, ¿verdad? Y cuando ella se tomó el proceso de postnatal, ¿cierto? Que fueron 6 meses, después ella tuvo que volver a su trabajo. Mi sobrino en ese entonces tenía 6 meses, era bastante pequeño. Ella se sentía muy culpable de volver a su trabajo, ¿cierto? Porque socialmente existía como este prejuicio de que el bebé era muy pequeño, que si volvía al trabajo iba a ser una mala mamá, que no iba a poder cuidarlo como corresponde, etcétera, ¿cierto? Y un montón de miedos que en realidad que son creados socialmente, ¿ya? Sin embargo, al pensar en estos prejuicios de género, es importante que consideremos otros factores que van a influir en estas preconcepciones que se van generando en torno a las personas, ¿ya? Por ejemplo, como la nacionalidad, como la edad, como la pertenencia a algún pueblo indígena, o entre todos, o entre otros, digo, ¿ya? Existe, por ejemplo, el prejuicio de que las mujeres migrantes colombianas, por ejemplo, les gusta que los hombres la miren y las acosen, ¿ya? Existe ese prejuicio social. Y por ende, ¿cierto? Bueno, existe este prejuicio porque generalmente, ¿cierto?, aquellas mujeres visten con ropas que son más ajustadas, ¿cierto? O que son más escotadas, ¿ya? Ese simple prejuicio de género va a determinar que en Chile, por ejemplo, una niña o una joven colombiana reciba mayor acoso y desde menor edad, ya que otras mujeres. Desde esta manera, los prejuicios de género posibilitan ser todas las distintas formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. La violencia de género, en consecuencia, ¿cierto? Nos cuenta que 1 de cada 3 mujeres ha sido o será víctima de algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja o expareja. No. Por ende, ¿cierto? La violencia, cuando hablamos de violencia en contra de la mujer, no lo hablamos como algo nuevo, ¿cierto? Ni tampoco como algo de moda. Yo de repente he leído en redes sociales o he escuchado mucho cuando van a hablar del fenómeno de la violencia, no, que ahora está de moda o ahora está de moda las marchas feministas, qué sé yo. Ya, esto no es un fenómeno nuevo, es algo que ha existido históricamente, solo que ahora, ¿cierto? Ha existido histórico y transversalmente también. Solo que ahora no es una moda, se visibiliza más, que es diferente, ¿ya? Porque al pasar del tiempo, ¿cierto? Y de estos espacios de sensibilización y de concientización, las mujeres se sienten más preparadas, ¿cierto? Para mostrar su problemática, para denunciar, ¿cierto? Y eso ha ido que este tema, ¿cierto? Que este fenómeno social esté más en boga, ¿cierto? Lo hablemos más, lo abordemos más. Ya. Por ende, las causas de la violencia en contra de las mujeres se va a sustentar respecto a las relaciones de género, ya a lo que yo les comentaba anteriormente, respecto al estereotipo, los roles, los prejuicios y todo lo que nosotros debemos cumplir socialmente, ¿cierto? O de repente tenemos tan interiorizado, ¿cierto? Que van a ser las causas de la violencia en contra de la mujer, ¿ya? De manera resumida, lo principal, la posición de las mujeres, va a ser una de las causas de la violencia contra la mujer.
Como lo mencioné, existe, ¿cierto?, por supuesto, un sistema que es desigual en nuestras relaciones, ¿cierto?, de hombres y mujeres, que va a situar a las mujeres en una posición de inferioridad, ¿ya?, respecto a los hombres, y por lo tanto en una posición de subordinación y de dependencia económica, de dependencia social, cultural y emocional, ¿ya? Dos, otra de las causas de la violencia en contra de la mujer de manera general, ¿cierto?, con todo lo que ya les he hablado, es el vínculo con el poder y las relaciones asimétricas, ¿ya? La violencia de género, la violencia en contra de la mujer, está directamente vinculada con la distribución desigual del poder, ¿cierto? Y con las relaciones asimétricas, es decir, desiguales, ¿cierto?, que se establecen entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad. Y tercero, la generación y la reproducción de la violencia, ¿ya? Los estereotipos de género y los prejuicios de género y los roles de género que están impuestos socialmente a lo masculino y a lo femenino, y la nefasta, ¿cierto?, aceptación social que tenemos respecto a las distintas formas de violencia, ¿cierto?, van a conformar la base, ¿cierto?, sobre la cual se va a generar y se va a reproducir la violencia en contra de las mujeres. Es por eso que debemos considerar, ¿cierto? Bueno, desde el Servicio Nacional, desde el CERNAMEC, ¿cierto? Desarrollamos esta perspectiva que atraviesa la erradicación que yo les comenté al principio, de erradicar todas las violencias considerando a todas las mujeres en todos los espacios y en todos los contextos, ¿ya? Por ende, es súper necesario que podamos estudiarla, que podamos intervenirla en todos sus espacios y contextos en los cuales nos encontramos o en los cuales ocurre, ya sea tanto público, privado, ya sea como la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la de pareja o la laboral, la educativa, ¿cierto?, la carcelaria, la migratoria, la virtual, etc. ¿Ya? Y pasar, ¿cierto?, de este giro conceptual de entender la VIF o la violencia intrafamiliar a poder entenderla como una violencia en contra de las mujeres en todos sus contextos y en todos sus espacios, ¿ya? Y cruzada, ¿cierto?, con otras formas de violencia. Lamentablemente, la violencia en contra de las mujeres y la violencia, ¿cierto?, en contra de las niñas ocurre en distintos ámbitos de nuestra vida, ¿ya? Puede suceder en espacios tan variados como en el hogar, como en el trabajo, como en los establecimientos educacionales, deportivos, de salud, etcétera, ¿cierto? Redes sociales y entre muchos otros, ¿ya? En otras palabras, como lo he mencionado anteriormente, la violencia siempre va a suceder en diferentes espacios. De acuerdo a lo que nos señala la Belén do Pará, ¿cierto?, que es esta convención que yo les explicaba al principio, la violencia en contra de las mujeres y contra de las niñas va a ocurrir en diferentes contextos. Primero, va a tener lugar dentro de la familia, ¿cierto?, dentro de esta unidad doméstica o de cualquier otro tipo de relación interpersonal, ya sea por un agresor, ¿cierto?, que comparta o que haya compartido el mismo domicilio de la mujer, ¿cierto?, de la víctima. Dos, el contexto también, ¿cierto? Otro contexto tiene lugar en la comunidad, ¿ya? Y que puede ser perpetuada por cualquier persona, ¿ya? Este contexto va a comprender o va a integrar aquellas agresiones que tienen, ¿cierto?, que ver con la violación, con el abuso sexual, con la tortura, con la trata de personas, con el secuestro o con el acoso sexual callejero también en nuestro trabajo o en la calle, ¿cierto?, o en las instituciones, ¿ya? Y tercero, ¿cierto?, esta es perpetrada, ¿cierto?, o es tolerada por el Estado o su agente, ¿cierto?, donde quiera que ocurra. Estos son los contextos de la violencia en contra de la mujer. Y en base a estos tres grandes espacios, hoy es posible que podamos visibilizarla y definirla en diferentes otros contextos que se manifiesta esta violencia, como el contexto doméstico intrafamiliar, como el contexto laboral, como el contexto educativo, como el virtual, como el institucional, como el estatal, ¿cierto?, o como el contexto mediático. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer del año de 1994 llegó a un acuerdo, ¿cierto?, para poder incluir la definición de la violencia en contra de la mujer o en contra de las niñas, ¿cierto?, en al menos los tipos de violencias que existen, ¿ya? La violencia psicológica, la sexual, la física, la económica y la violencia simbólica. ¿Ya? Lo vamos a repasar así rápidamente porque rápidamente porque me imagino que ustedes igual deben conocer un poco de los tipos de violencia. ¿Ya? La violencia física, por supuesto, es aquella que está dirigida al cuerpo de la mujer, ¿ya? Y que va a vulnerar o va a perpetuar, ¿cierto?, alguna amenaza, ¿cierto?, o
perturba, ¿cierto?, la integridad física o el derecho a la vida de la mujer, ¿ya? Algunos ejemplos de violencia física son los empujones, los golpes, ¿verdad? Los ataques con armas, los estrangulamientos, ¿ya? Que son como casos ya más extremos de violencia, ¿cierto? Y que pueden llegar a los femicidios frustrados o a los femicidios consumados, ¿ya? La violencia psicológica o la violencia emocional se refiere a aquella conducta o omisión que tiene por objeto el causar muerte o el causar intimidación, ¿ya? O sea, digo muerte, digo temor, disculpen, ¿ya? Su finalidad de la violencia psicológica es poder controlar nuestras conductas, controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos e inclusive nuestras decisiones, ¿ya? Y el agresor a través de la violencia psicológica atenta contra nuestra autonomía, atenta contra nuestra integridad y con nuestro bienestar psicológico. ¿Ya? Algunos ejemplos de violencia psicológica son las burlas, son las manipulaciones, ¿cierto? Los sobrenombres que son ofensivos, los garabatos, los insultos, el abandono, la amenaza, etc. ¿Ya? Y la violencia sexual son aquellas acciones, ¿cierto?, que imponen fuerza o actos de connotación sexual por medio de la amenaza, por medio de intimidación, por medio de aprovechamiento de un estado de inconsciencia, ¿cierto? Y esto, ¿cierto? Estos actos van a vulnerar y van a perturbar o amenazan el derecho a las mujeres, ¿cierto?, a una libertad sexual y reproductiva. Y la violencia económica patrimonial se entiende como toda acción o omisión que está ejercida en un contexto de relaciones afectivas, ¿cierto?, o familiares, que tenga por efecto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, ¿ya? Esto se lleva a cabo como con el afán de poder ejercer un control sobre ella a través del menoscabo de sus recursos económicos, ¿ya? Y finalmente la violencia simbólica. La violencia simbólica es aquella que se ejerce a través de mensajes, de valores, de conceptos, de símbolos, de íconos, de imágenes, ¿ya? O de significados que van a naturalizar las relaciones de dominio, ¿cierto? De exclusión, de desigualdad, etc. ¿Ya? Yo la violencia simbólica siempre la asocio un poco a lo que sucede, ¿cierto?, a lo que nosotros visualizamos a través de la televisión, ya a través de los comerciales o a través de textos educativos, de revistas, de cosas que vemos, pero quizás no somos conscientes o no problematizamos, ¿cierto?, la violencia que nos está manifestando, ¿ya? Por ende, ¿cierto?, nos encontramos con estas manifestaciones de violencia de pareja, ¿ya? Que en el entendido es como reconocer el fenómeno de la violencia como un iceberg, ¿ya? Donde solamente se visibiliza, ¿cierto?, o nosotros visualizamos exteriormente aquella violencia que es posible observar, por ejemplo, como la violencia física o la violencia sexual. Sin embargo, este iceberg, ¿cierto?, en el fondo o por debajo, ¿cierto?, lo que no podemos observar, lo que no podemos eh, sacar conclusiones respecto a una persona que está siendo víctima de violencia es todos los efectos, ¿cierto?, todas las problemáticas que puede llevarnos a nivel psicológico, ¿cierto?, como de la violencia psicológica, o a través, ¿cierto?, de la violencia económica. Como les mencionaba anteriormente, existen distintas formas de ejercer violencia, ¿cierto? Unas son más visibles, ¿cierto?, más fáciles de detectar, como la violencia física o sexual, pero otras están más invisibilizadas, ¿ya? Aquellas violencias que están más invisibilizadas, encontramos los efectos, por ejemplo, de la intimidación, los efectos de la desvalorización, los efectos de la dominación del espacio, ¿cierto?, de nuestro tiempo, etc. Ya, otra forma de violencia invisibilizada es aquella que tiene que ver con la violencia económica, ya que puede expresarse a través del control del dinero, ¿cierto?, o la repartición injusta del trabajo doméstico y de los cuidados de los hijos o hijas, ¿ya? Y que me hace mucho sentido respecto también de los prejuicios que se generan en torno a las víctimas de violencia, ¿cierto? Diferentes relatos existen cuando
no sé, una mujer, por ejemplo, va a denunciar, ¿cierto? Y ha pasado casos de mujeres que nos cuentan, no, es que fui a denunciar a sitio X y nos dijeron, pero ¿dónde está la lesión? No te veo, no veo que tengas una lesión, por ejemplo, de que haya ocurrido una violencia física, ya un poco invisibilizando todo lo que puede, los efectos que puede, por ejemplo, dejar aquella violencia psicológica o económica, ¿ya? Por ende, cierto, la violencia en contra de las mujeres va a tener múltiples manifestaciones, ya como el acoso sexual, como aquello que todo le he mencionado, el educativo, el laboral, las amenazas, los insultos, las humillaciones, las privaciones, ¿cierto? El abuso sexual, etcétera. ¿Ya? Y entre las manifestaciones de la violencia en contra de la mujer, el femicidio, por ejemplo, es considerado una de las manifestaciones más extremas de violencia de género, ¿ya? Y que actualmente a nivel internacional va a alcanzar unos niveles cercanos a lo que es una pandemia, ¿ya? Y se va a definir, ¿cierto?, generalmente como un asesinato a la mujer, ¿cierto?, cometido por hombres solo por el hecho de ser mujeres, ¿ya? La causa de la violencia en contra de las mujeres entonces va a girar en torno a la posición que nosotras tenemos, ¿cierto?, en la sociedad, en nuestro sistema desigual, ¿cierto?, que va a situar a nosotros las mujeres en una posición de inferioridad respecto a los hombres y por lo tanto en una posición de subordinación, ¿ya? Otra de las causas de la violencia en contra de la mujer va a ser el vínculo con el poder y las relaciones asimétricas, ¿ya? La violencia de género está directamente vinculada con lo que es la distribución del poder, ya con esta distribución desigual y con estas relaciones asimétricas que existen, ¿cierto? O que se van a establecer entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Y, por supuesto, otra de las causas es la generación y la reproducción de la violencia, ya que se generan a través de estos estereotipos, de estos prejuicios, de estos roles que están impuestos socialmente, ¿cierto?, respecto a lo masculino y a lo femenino. ¿Ya? Y que además nosotros, ¿cierto?, socialmente las aceptamos. Existe este modelo, que es un modelo ecológico feminista de la violencia en contra de las mujeres, ¿ya? Este modelo está creado por Bronfenbrenner, ya en el año 1987, y a través de este modelo o de esta estructura, ¿cierto? Busca organizar de una manera más articulada lo que es la realidad social, lo que es la realidad familiar y lo que es la realidad cultural. ¿Ya? Este orden que él genera a través de esta estructura nos ayuda a poder engranar o a poder entender de mejor manera los diferentes subsistemas que existen entre sí, ¿cierto? Entre todos estos factores y que hacen posible explicar cómo vamos a comprender los distintos ambientes que rodean a una persona, ¿ya? Según este modelo, ¿cierto? Donde nosotros ven ustedes la imagen, la estructura cultural y biológica, que es como lo macro, ¿cierto? Donde vamos a encontrar el patriarcado, el sexismo, el capitalismo, etcétera. Después nos encontramos con un menor nivel, ¿cierto? Que sería lo ligado a lo institucional, comunitario. Y finalmente lo que es lo más pequeño, ¿cierto? Sería lo relacionado con nuestras formas de relación, ¿cierto? Específicamente con lo individual, ¿ya? Según este modelo, la violencia en contra de las mujeres es multifacética, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que puede originarse o puede basarse en varios aspectos o en varias situaciones, ¿ya? Tanto a nivel individual como también desde nuestro entorno sociopolítico y cultural, ¿ya? La utilidad de este modelo se centra como en su visión integral de la violencia en contra de las mujeres y considera que la interacción entre estos factores o entre estos niveles que yo les mencioné, ¿cierto?, confluyen en el riesgo de la violencia, ¿ya? Por ende, nos permite identificar el ámbito en que procede cada una de ellas, ¿cierto? Porque la violencia en contra de las mujeres no solamente la vamos a entender como aquella que se produce, ¿cierto?, a un nivel individual, sino que también viene como de otras estructuras, ¿cierto?, que deben ser cambiadas, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, ¿ya? Sí, evidentemente nosotras cotidianamente, ¿cierto?, lo tratamos de abordar, lo tratamos de mejorar, de concientizar a un nivel individual para ir pasando, ¿cierto?, ya a lo más estructural, lo más global.
Por ejemplo, a nivel social o de macrosistema, que esto es lo más grande, que tiene que ver con la cultura, con lo estructural, con lo ideológico, se define como el contexto más amplio en los cuales hay patrones que son generalizados, ¿cierto? Y que atraviesan distintos espacios de nuestra sociedad, ¿ya? Como por ejemplo, las formas de organización, el sistema de creencias que nosotros tenemos, las actitudes, los valores o las representaciones culturales sobre las personas, ¿ya? Esto se va a definir a través de nuestro sistema patriarcal, se va a definir a través del capitalismo, del colonialismo, a través de la historia, ¿verdad? Y son creencias, ¿cierto?, que se van generando a nivel macro, ¿ya? Después nos encontramos ya más bien con un nivel comunitario, ¿cierto? En esto lo vamos a definir como un nivel como exosistema, ¿cierto? Donde nos encontramos con las instituciones, con lo institucional, digo, y con lo comunitario, ¿ya? Este nivel está asociado a aquellos factores que afectan nuestros entornos cotidianos, ¿ya? En los cuales se van a desarrollar también relaciones de poder. Estos factores en este nivel son, por ejemplo, la división entre lo público y lo privado, ¿cierto? Desde este círculo de violencia en contra de la mujer es el cual, por ejemplo, aísla a las mujeres, ¿cierto?, de sus redes sociales y familiares, o la afirmación de alguna identidad, ¿cierto?, de grupo, donde el ejercicio de violencia es parte de un contexto de violencia organizada, ¿ya? Por ejemplo, aquella que es producida por pandillas o grupos armados ilegales, ¿ya? Y esta se va a ir construyendo respecto a los estereotipos de género, respecto a los roles y a los prejuicios, ¿ya? A un nivel comunitario, ¿cierto? Como a una colectividad, un pensamiento colectivo. Y finalmente, ¿cierto? Nos encontramos con aquel nivel individual o personal, ¿cierto? Donde vamos a comprender esas dimensiones que apuntan a los antecedentes personales, ¿cierto?, de la víctima o el victimario, ¿ya? La primera, ¿cierto?, dimensión es la individual, ¿ya? Que esto va a influir o va a incluir aquellos factores biológicos como la función reproductiva o la edad, ¿ya? Y es como nosotros, ¿cierto?, respecto desde nuestra individualidad, vamos creando, ¿cierto?, nuestra realidad social en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestro círculo más cercano, con nuestros amigos, ¿cierto?, con el colegio, por ejemplo, que es un factor igual súper importante en nuestro desarrollo de nuestra vida, ¿ya? Y es donde generalmente, a través de este nivel individual, se va naturalizando la violencia en contra de las mujeres, ¿ya? Ya. Para ir terminando, y para ir, ¿cierto?, un poco ya a lo más general, la cultura patriarcal, ¿cierto?, respecto a todo lo que yo les he explicado, ha ido situando a lo masculino y a los hombres, ¿cierto?, como una referencia de lo que es común o de lo que es universal, ¿ya? Y va normalizando la violencia en contra de las mujeres. Esto hace que en un caso de violencia en contra de la mujer, con frecuencia no se vaya produciendo una crítica real del hecho, ¿ya? Sino generalmente se tiende a justificar y a integrarlo alrededor de dos grandes ideas. Primero, se va normalizando respecto a cuando la agresión no ha causado lesiones graves, se presenta como un conflicto de pareja que debe ser resuelto dentro de la propia relación, ¿ya? Es como cuando suceden, no sé, esto, que a la vecina, ¿cierto?, de al lado o de al frente, qué sé yo, estamos escuchando, ¿cierto?, que está viviendo alguna situación de violencia y se normaliza, no sé, yo he escuchado, dicen, no, es que es un problema de pareja, no hay que meterse, ellos después lo arreglarán, o lo que sucede, ¿cierto?, dentro de cuatro paredes, que quede dentro de cuatro paredes, ¿ya? Se va normalizando. Y también se tiende a justificar respecto a la idea que cuando hay un caso más grave de violencia en contra de la mujer, o se produce, ¿cierto?, por efecto, la muerte de esta mujer, se busca justificaciones en el agresor. Por ejemplo, con el alcohol se buscan justificaciones respecto a las drogas, o que esta persona tenía algunos trastornos, ¿cierto?, o alteraciones emocionales. E inclusive se buscan justificaciones a través de la propia víctima, ¿ya? La cual de repente es considerada como la provocadora de esta reacción violenta. No es que ella lo provocó, no es que ella
le alzó la voz y por eso él, ¿cierto?, la golpeó, o el que él estaba bajo los efectos del alcohol, de las drogas, etc. Y ahí se va justificando esa conducta. Ya como por ejemplo el caso que fue, ¿cierto?, bien potente, bien fuerte de Návila, ¿cierto? Návila Rico en sus tiempos, me imagino que ustedes se acordarán, donde se buscaron un montón de justificadores, ¿cierto?, respecto al agresor, por qué había actuado de esa forma, ¿cierto? No es que estaba bajo los efectos del alcohol, no es que ella estaba borracha, ¿cierto? No es que ella actuó de manera inadecuada, etc. ¿Ya? Eso es un claro ejemplo de justificaciones que se generaron respecto a la violencia, ¿ya? De ese modo, ¿cierto?, en el cual se ve la violencia que sufren las mujeres queda invisibilizada, ¿ya? Y por otra parte, ¿cierto?, la impunidad no se va modificando las circunstancias que causan dicha violencia, ¿cierto?, sino que al contrario se van reforzando. Aquí otros ejemplos de justificación, normalización respecto a la violencia, ya que son portadas de diario, y me imagino que, claro, son antiguas, pero igual existieron en su momento, ¿cierto? No sé, ustedes ven en el primer párrafo, el amor y los celos la mataron, ¿cierto? Un poco utilizando este factor amor, ¿cierto? Y el factor celo para justificar la muerte de la mujer o el por qué lo hizo. Ya también se tiende a frivolizar la violencia en contra de la mujer, que es ironizar respecto, ¿cierto?, al fenómeno social, como la muestra la portada de la cuarta, hizo un anticucho con la polola, ¿ya? Y el otro, ¿cierto?, la otra portada del diario dice, horroroso, Tribunal Penal de Rayo considera infidelidad de esposa como atenuante de femicidio frustrado, ¿ya? Respecto a todos estos factores, vamos a naturalizar la violencia en contra de la mujer. Y naturalizar la violencia en contra de la mujer también conlleva sus conceptos, ya de forma más interna. Por ejemplo, cuando hablamos de normalizar, es cuando generalmente, ¿cierto?, repetimos estas frases de que estas cosas siempre han pasado, que no nos pongamos graves con estas situaciones, que nos acostumbremos y no reaccionemos, ¿cierto? Y va haciendo que nosotros vayamos perdiendo la capacidad de asombro respecto a estas conductas, ¿ya? Y se vaya considerando que la violencia en contra de la mujer no es preocupante, ¿ya? A través de la naturalización también tendemos a minimizar, ¿ya? Y esto es como calificar como una riña, como una pelea, aquello que es la violencia en contra de la mujer, ¿ya? O respecto, no sé, al acoso sexual callejero, considerarlo como piropos, ¿ya? O como yo les decía, cuando preguntan, ¿pero dónde está la lesión? ¿Cierto? ¿Dónde no se ve? ¿Ya? Con todos esos conceptos o de repente frases que se van replicando, ¿cierto? Se minimiza la violencia contra la mujer. También se tiende a justificar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, como nos mostraban las portadas anteriores, que por factores externos, ¿cierto? Como yo les explicaba el caso de Návila, por factores externos se va justificando la violencia contra la mujer, por drogas, por alcohol, por celos, por impulsos, ¿ya? O se va culpabilizando a las mujeres, como el vestirnos provocativamente, o que fue infiel, o que hizo algo que no debía, ¿ya? Finalmente, ¿cierto?, se va esencializando también a través de la naturalización, que es ir considerando la violencia contra la mujer como un comportamiento que es de la naturaleza humana. No sé si ustedes han escuchado, bueno, me imagino que sí, no, es que los hombres por naturaleza son más impulsivos, no, es que los hombres por naturaleza ellos son más agresivos, ¿cierto? Y se va esencializando de esta forma la BCM, ¿ya? Y finalmente, como yo les decía, frivolizamos, ¿ya? Y que también es parte de la naturalización de la violencia contra la mujer, cuando ironizamos, cuando caricaturizamos, cuando nos reímos de casos de violencia, ya como la portada anterior que decía, hizo un anticucho con la corona, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que tengamos bien claros estos factores de naturalización para que cotidianamente lo vayamos eliminando, lo vayamos reflexionando, ¿cierto?, concientizando y poder ir cambiando, ¿cierto?, de repente, estas frases o estos comportamientos, estas formas de comunicarnos, ¿cierto?, con los demás, que van a ir perpetuando, por supuesto, lo que es la violencia contra la mujer y todas sus consecuencias y causas, ¿ya?
eso es todo lo que tenía para ustedes. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran agregar que consideren quizás que faltó, etcétera. Ahí les dejo yo el micrófono abierto. De mi parte, agradecerles por la atención, por la instancia, ¿cierto? Que siempre es bueno hablar de violencia y sensibilizarnos en torno al tema. Muchas gracias. Ahí veo una manita arriba. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Súper bien. Hola, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Mauricio Rivera Carvajal. Soy concejal de la comuna de Diego Almagro. Primero felicitar a Paulina, quien nos presentó este taller muy importante. Agradecer profundamente todo lo que ha informado y sobre todo lo hago personalmente porque uno hace como hombre desconoce muchos conceptos, descripciones de lo que significa la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, y este taller por lo menos me ha servido mucho en lo personal para ir entendiendo y a la vez reflexionando de cómo nosotros como hombres tenemos que llevar adelante nuestras conductas, sobre todo en una comunidad que somos muy machistas, muy misógenos, donde el rol del hombre, de la masculinidad es muy potente, muy fuerte. Y este trabajo de nosotros como autoridad o unas personas que nos visibilizamos más en nuestra comunidad, es importante que nosotros tengamos claras todas estas temáticas y por ende instalarla y empezar a generar estos cambios que necesitamos. Porque ya no podemos aguantar más y permitir más que estén violentando y matando a nuestras mujeres. Exacto. Sí. Porque son parte de nuestra vida, son nuestros parros. Entonces, para mí, insisto, ha sido muy importante este taller, lo agradezco profundamente y ojalá más adelante, cuando va pasando el tema de la pandemia, poderlo realizar nuevamente acá, convocar a hombres para que vayan entendiendo lo que significa esto y terminar con el tema de la violencia. Así que nuevamente agradecer y solicitar si es que se puede compartir la presentación, si la pueden hacer llegar a nuestros correos para quizás pasársela a nuestros otros concejales que no están presentes y ir extendiendo esta nueva forma de la vida que es respetar y cuidar a nuestras mujeres. Así que agradezco nuevamente y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ti, Mauricio, por tus comentarios y por igual sensibilizarse en torno al tema. O sea, yo creo que me hace mucho sentido lo que me dices con respecto a que no solo las mujeres somos víctimas también de este machismo, de este patriarcado, sino también los hombres, que ellos socialmente tienen asignados roles que quizás, ¿cierto?, no se sienten cómodos con cumplirlo, se sienten con la obligación de ser proveedores, de cumplir un rol, ¿cierto?, de mostrarse fuertes, de mostrarse insensibles, por ejemplo. Y en el entendido de que es cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de género, no es favorecer a la mujer o no es, ¿cierto?, una guerra entre ambos géneros, sino que ambos, los dos, ¿cierto?, busquemos la equidad, la igualdad y entendamos que los dos géneros, ¿cierto?, tanto hombre como mujer o sexos, somos víctimas también, ¿cierto?, de esta conceptualización, ¿cierto?, de género, de roles que debemos cumplir, tanto hombres como mujeres. Así que no, gracias a ti. Estos estereotipos que nos asigna la sociedad, finalmente. Y lo que va a crear también el lenguaje, también Mauricio, un tema súper importante, el lenguaje que también ocupamos como sociedad. Muchos hombres no se sienten tampoco cómodos con este rol de proveedor que se les asigna como que fuera una imposición. Muchas mujeres no nos sentimos cómodas en el rol que nos asigna también la sociedad desde la maternidad, desde el ser la mujer que se queda en un espacio más doméstico, desde la mujer que no opina, que no habla. Por eso también estamos cambiando estos estereotipos y es la labor que hacemos como servicio. Y estos talleres, ayer hicimos un taller muy parecido a este, pero más enfocado en el acoso sexual y callejero, y hablamos mucho también con obreros de la construcción respecto también a esta materia.
porque eso es nuestro rol también, a pesar de que no estamos mandatadas como para trabajar directamente en estas temáticas como del acoso sexual y callejero, sí lo hacemos día a día, porque sabemos que también tenemos que aportar un granito más de arena. Y también ustedes como concejales, el llamado también es a cómo ustedes, desde el rol que tienen como concejales, también presentar iniciativas que van en beneficio de las mujeres para apoyar a la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Había más manitos levantadas, creo. No sé, a ver. Municipalidad, dice Diego Almagro, pero no sé. Ah, Sonia Flores también. No sé quién está detrás de Municipalidad Diego Almagro. Hola. Hola. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yaeli Santana Obeso. Yo soy abogada acá del municipio de Diego Almagro. Muy agradecida por la invitación. Y estas son las instancias en donde se nos recuerda la importancia y el rol de las mujeres dentro de esta sociedad. Me gustó mucho la charla, el temario. Y sí, yo en Colombia también hablaba mucho sobre la violencia intrafamiliar y es importante acá también recalcar dentro del mismo, dentro de la misma comuna, aparte de lo que conversaba acá la compañera sobre el tema del acoso callejero. Esta es una comuna que está sobrepoblada en este momento y sería bueno que estas capacitaciones o estos talleres también fueran replicados en las redes de la municipalidad. Y yo como abogada también podría aportar un poco en conocimiento jurídico y que cada una de las que están escuchando nos recordar el valor y el significado que como mujeres cumplimos entre la sociedad, como madres, como profesionales, como hermanas, como hijas. Así que muy agradecida por la invitación y desde el Departamento Jurídico, desde el municipio, acá vamos a estar dispuestas a colaborar en cualquier temática o consejo que podamos dar desde esta área. Súper, muchas gracias. Y nosotros estamos igual con toda la disposición de poder, ¿cierto?, realizar más instancias, siempre, ¿cierto?, con los tiempos bien acortados y todo. Así que, nos comprometemos a realizar un taller de acoso sexual y callejero, pero 2022. Sí, por favor. Y teníamos una planificación de talleres que bordeaba los 30 talleres en este año de distintas temáticas y ya vamos por el número 50 y todavía nos quedan como 5 o 10 más a terminar este año. Entonces nos comprometemos absolutamente, lo vamos a ver con la Ivonne y con la Gisela y poder hacerlo 2022, no sé, en el verano, en marzo, pero este año no. Pero sí, absolutamente comprometido. Muchas gracias. Sonia, ¿quería intervenir? Sí, hola. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Es que ando manejando y me estacioné en un ladito para poder intervenir. Bueno, primero que todo, saludar a todas y a todos, agradecer esta instancia que es totalmente necesaria en nuestra comunidad, ya que como todos saben, el tema de la violencia intrafamiliar en nuestra comuna, nosotros somos como, estadísticamente estamos como en los números número 1 a nivel regional, entonces eso es súper preocupante. Y para mejorar un poco esto en nuestra comunidad es necesario partir de la base, ¿cierto?, de la educación, de lo que estamos presenciando esta mañana en un día tan significativo para todas las mujeres a nivel nacional y con la contingencia nacional también en la que estamos viviendo, que es profunda y preocupante. Queremos, bueno, como algunos ya me conocen acá, mi nombre es Sonia Flores, yo estoy hablando en representación de la colectiva feminista Guarmicisari, de la comunidad de Diego de Almagro. Nosotros comenzamos a trabajar desde el año 2013, somos activistas, somos autónomas y para mí era muy necesario poder hablar en esta oportunidad porque me gustaría, a raíz también y en el contexto de lo que están hablando, nosotros tenemos una ordenanza municipal
para proteger a nuestras mujeres, que tiene que ver con el acoso callejero. Entonces aprovechar esta instancia y a los concejales también que están presentes, para seguir impulsando esta ordenanza, hacerla efectiva y hacerla funcional. Para eso necesitamos que la municipalidad también la difunda mediáticamente para que esto pueda tener la relevancia que nosotros le hemos querido dar al impulsarla a través de nuestra concejala Marcela Cabrera en el año 2020. Bueno, entre paréntesis, tenemos puros representantes concejales hombres en nuestra comuna, eso también nos dice algo, nos preocupa, porque el tema en la comunidad es preocupante. Sabemos que también contamos con una población flotante, masculina, que va en un momento a invadir, digámoslo así, pero es fraternalmente, nuestra comunidad. Entonces eso sí o sí va a traer y va a conllevar algunas problemáticas sociales en la sociedad, aquí en la convivencia de nuestra ciudad. Entonces a raíz de eso pensamos que ya tenemos que volvernos más pragmáticos. Nosotros hemos estado en miles de este tipo de charlas, sabemos cómo funciona la violencia, sabemos las aristas de la violencia. Todas las mujeres aquí presentes yo creo que hemos sufrido violencia de alguna u otra manera, ya sea laboral, ya sea política, ya sea sexual, doméstica, psicológica y en millones de tipos de violencia que hemos tenido que vivir. Bueno, para redondear y aprovechar la instancia, porque este es un medio que también tiene que ver con nuestra municipalidad, necesitamos prontamente que se abra la oficina de la mujer. Necesitamos una oficina de la mujer que también se preocupe por la contención de las mujeres de nuestra comunidad, las que han sufrido abusos, porque siento que nosotros hacemos una campaña preventiva, pero las mujeres que han sido abusadas, mujeres y muchas niñas de nuestra comunidad, no tienen la contención y el respaldo que necesitan. Nosotros necesitamos más psicólogas que estén, que estén entregando contención y su profesionalismo para con las mujeres de nuestra comunidad, y asimismo, aprovechando también que hay abogadas acá presentes, también necesitamos abogadas que puedan guiar a nuestra usuaria para poder denunciar los delitos que aquí en nuestra comunidad se cometen, que están un poco invisibilizados, porque aquí no se habla del abuso sexual a los menores de edad, no se habla del abuso doméstico, no se habla de un montón de cosas. Entonces yo creo que estamos enfrentando una nueva era, y esta nueva era, bueno, por la lucha de muchas mujeres que se ha dado históricamente, nos ha tocado a nosotras ya llevarla a cabo. Entonces aprovecho esa instancia también y bueno, y antes de terminar, también se les pide que las personas y autoridades que estén cuestionadas también en su persona en relación a abusos y a denuncias que tengan que ver con acoso sexual, también necesitamos que eso se investigue y que se clarifique para que podamos trabajar de una manera más unida y más fraternal. Eso. Muy buenos días. Gracias. Sonia, yo solo por mi parte, porque me tengo que retirar, tengo un contacto con la radio en un par de minutos, pero solo comentar, Sonia, que además de ser una ordenanza municipal, esto también es ley, desde el 2019, el acoso sexual y callejero. Por tanto, también hay protocolos de denuncia, donde denunciar, en cómo hacer también las pruebas que uno tiene que tener, las acciones que se dan en un contexto privado también, como en el tema laboral. Así que yo absolutamente comparto contigo el tema, y es un tema que nosotras nos comprometemos a hacer una charla detallada al respecto, incluyendo los procesos de denuncia. Bueno, y con respecto al tema de la oficina de la mujer, eso claramente es algo más municipal, pero sí, yo en mis primeras reuniones con el alcalde que tienen ahora ustedes, yo ya he conversado mucho con él en la materia respecto a la instalación de una oficina de la mujer, y que también pueda contar con el apoyo, el alcalde Mario, de nosotras también como servicio en la asesoría, direccionamiento. Siempre nosotras trabajamos por las mujeres y para las mujeres. Así que eso, Sonia. Claro, aprovecho de comentar que tenemos una casa de acogida y que también podrían colaborarnos con eso. Sería bastante bueno que en la comunidad, en Salvador y en Diego de Almagro, podríamos contar con una casa de acogida para mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Pero nosotros sí tenemos una casa, tenemos 3 casas de acogida en la región, y las casas son regionales. O sea, para cualquier mujer de cualquier comuna pueden ingresar en estas casas. Las casas no son comunales, son regionales.
Incluso son nacionales, vienen mujeres Claro. de 2 comunas. Sí, Así nosotros que tenemos una candidata de Almagro. Que bueno, yo por mi parte me voy a desconectar en 5 minutitos, tengo un contacto con la radio, pero mientras siguen con las consultas y preguntas, yo me aprovecho de despedir y agradecer a cada uno y una de ustedes por hoy día haber estado conectado y haber sido parte de este taller y con sus intervenciones, y absolutamente nosotras vamos a cumplir los compromisos que hemos asumido y lo vamos a coordinar con Gisela y con la Ivonne para poder trabajar también en las otras temáticas que han sido planteadas. Así que yo me voy a mutear y en 5 minutos me desconecto. Así que muchas gracias a todas y todos por hoy día estar presentes en un día tan importante. Gracias, directora, por su tiempo y su disponibilidad de estar con nosotros acompañándonos. Bueno, no sé si hay otra consulta ya como para estar cerrando. Don Mauricio. Hugo también, Gisela tenía, Hugo Rodríguez tenía levantado. Ah, sí, don Hugo también. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Mencionar solamente que desde el Consejo y de mi persona, obviamente, apoyamos todo tipo de trabajo que se puede desarrollar en la comuna. Al levantar estos talleres para el próximo año, para mí es muy importante. También decir que estamos claros esta ordenanza que tiene el municipio, pero lamentablemente no tenemos como la forma de cómo llevarla hacia adelante. Por lo mismo, hemos propuesto para el presupuesto del próximo año, a través de la unidad de seguridad pública, se destinan recursos para se hagan efectiva esta ordenanza. Y como muy bien mencionaba Sonia, la población flotante está en aumento. Y esto va a pasar de aquí unos par de años más, entonces necesitamos tener gente que fiscalice este tipo de conductas, que no son las adecuadas, como el acoso hacia las mujeres. También decir que también estamos gestionando, igual lo mencioné en el Consejo, que los programas que vayan en beneficio y en contención de la mujer, que no sean focalizados solamente en un par de meses y que sean siempre postulados a fondos regionales, sino que tengamos recursos propios municipios que nos ayuden a que estos programas se mantengan en el tiempo, por lo menos en un año continuo, porque no sacamos nada con apoyar a las mujeres por 4 meses, siendo que los otros 8 meses quedan sin apoyo. Entonces, desde el municipio, desde el consejo y de mi persona, estamos muy conscientes de que nos falta mucho en aportar y disminuir lo que es este tema de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Entonces, de mi parte está la preocupación porque esto vaya mejorando y que esperemos que pronto se vaya erradicando desde nuestra comuna. Solo eso, y gracias nuevamente por este taller. Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero que todo saludarlos. Mi nombre es Hugo Rodríguez. También soy concejal de la comuna. En realidad este es un tema que me toca bastante. Durante toda mi infancia vi cómo mi madre fue violentada. Y hoy día es un poco o muy gratificante ver cómo a través de ustedes, de las colectivas feministas, esas conductas ya no se normalizan en la sociedad. Si bien es cierto, aún siguen ocurriendo, hay un trabajo importante que se viene realizando, como lo dije, a través de ustedes, a través de las colectivas feministas, a través de los municipios. Me parece bastante interesante. Yo hoy día escuché con bastante atención lo que se estaba planteando y me hace tanto sentido. Se me vienen a la cabeza un montón de episodios donde lamentablemente vi cómo mi madre sufría este tipo de situaciones. También es un tanto complicado porque a veces los patrones se repiten, ¿no es cierto? Y hay un tema, como lo decía Sonia recién, ahí que hay que trabajarlo fuerte desde la base, desde los más niños, desde los pequeños. También estoy súper de acuerdo con que se deben clarificar todos los temas, es muy importante. En lo personal, para mí también es interesante e importante trabajar con todos quienes o todas quienes apoyen este tipo de iniciativas,
por supuesto con la más clara de las transparencias, a fin de que de una vez por todas podamos erradicar la violencia contra la mujer. Eso es todo, y agradecer, por supuesto, esta maravillosa instancia de poder escuchar y aprender con ustedes. Gracias. Súper, muchas gracias a ti, Hugo, yo creo, por el testimonio y por sus comentarios. Bueno, al parecer no hay más manitos levantadas, Gisela. No sé para qué es el cierre. No. Entonces, para ya ir finalizando, ¿cierto? Este taller que fue muy provechoso, muy completo, con una información súper clara. Agradecerte a ti, Pauli, tu tiempo, ¿cierto? A la disposición a trabajar con nosotros este tema, que es relevante en nuestra comuna, seguir trabajando, porque es un esfuerzo, ¿cierto?, de todos, se necesita un esfuerzo colectivo y es un deber y es una responsabilidad de cada uno de nosotras y también de los hombres poder trabajar en la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y todos somos importantes y tenemos que cumplir nuestro rol de la mejor forma para ir cambiando esta problemática. Agradecerles a todos los que se pudieron conectar, ¿cierto? A los que fueron parte de este taller que organizamos junto a la Unidad de Seguridad Pública. Estamos muy contentos por su participación. Al representante de juntas de vecinos que pudieron estar con nosotros y también a concejales que son parte de relevantes para el cambio que se pueda realizar en nuestra comuna. Agradecerles a todos su participación, muchas gracias. Y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Este taller se espera poder también dejar en las redes sociales de la municipalidad, entonces para que toda la comunidad lo pueda igual ver. Súper. Muchas gracias, Gisela. Gracias a todos. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Se cuidan. Estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Estés bien. Chao. Chao.